Bien, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo que van haciendo hasta ahora? Eh, Vamos a ir a receso en un ratito. Quiero saber si es que después del receso estaríamos bien ya para cerrar la actividad o si necesitan algún tiempo adicional. ¿Cómo van con el avance? En nuestro grupo tenemos el avance todavía en Word, pero tenemos que pasar a las diapositivas porque indica que son dos por cada caso. Claro, el contexto más o sea, la explicación del contexto y luego el problema con la parte analítica, por así decirlo. La Ok. explicación del contexto en el sentido de a qué se refiere el ejemplo. Sí, les ponía que en la diapositiva uno tenían que poner, pues, de qué institución están hablando, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso y la Ujú, situación problemática que van a resolver, ¿no? Entonces, ese contexto es en la primera diapositiva, para ahí sí decir, con este contexto, pues el problema que vamos a resolver es este, la pregunta analítica es esta de acá, que se enmarca en este tipo de tarea, ¿verdad? Descriptiva, inferencia, etcétera. Los ujú. datos que vamos a usar son estos y etcétera, ¿no? Entonces, sí, son dos diapositivas por cada uno. Vale. Ok, Sí, eso es ustedes lo que nos están falta. Ya avanzados tenemos por que Word. armarlo en ese formato. Ya, perfecto. Porque lo otro que podríamos hacer es que, Profe, consulta ahí. ¿Era necesario el Word o solo el PowerPoint? no, el PowerPoint nomás. Sí, el PowerPoint es el entregable, sí. Ya, ok. Sí, justo yo tenía solo un PowerPoint con las 12 diapositivas, que es lo que estamos trabajando con el equipo. Sí, sí, el PowerPoint Ya, es el entregable. ok. Porque lo que podríamos hacer es, bueno, vamos a receso, ¿sí? Entonces, a las 8:30 retomamos. Lo que yo podría hacer es que les doy más chance para que entreguen las diapositivas hasta mañana y mañana hacemos las exposiciones y yo más bien termino porque faltan algunas cosas del capítulo de este capítulo de por terminar. Entonces, podríamos hacer eso. Sí, podríamos hacer eso, ¿ok? Bueno, vamos a receso para que pues puedan comer también y puedan terminar las diapositivas si es que es necesario. Y a las 8:30 decidimos qué hacemos. ¿Les parece? Dime, Gerardo. ¿Cómo está? Buenas noches. Una consulta. Y sobre la tarea 2, no hay cómo dejarla hasta el domingo. La tarea que está puesto para el día sábado, entregar hasta las 23 horas. Pero se les va a cruzar con la otra tarea. Ah, va a cruzarse con otro. Entonces, yo no tengo problema, pero igual, porque no sé hasta cuándo tengo que pasar notas, pero dudo mucho que me pueda demorar mucho en pasar notas. Entonces, no es que les pueda dar para la otra tarea, que ya es la de cierre, no es que les pueda dar muchos días. Entonces, yo no tendría problemas en dejar la de clúster, ¿verdad? Para que sea el Sí, domingo y la entreguen el domingo. Sí, no tengo problema. Me hacen acuerdo, eso sí. ya muchísimas gracias. Listo. Bueno, Profe, entonces, una consulta. sí, Profe, sí. una consulta. Nosotros teníamos que entregar las diapositivas de la anterior semana que hicimos la presentación hasta el jueves. Sin embargo, yo me olvidé, la verdad, de subir. ¿Podría subirle de forma atrasada? Pero alguien más del grupo lo subió. Sí, sí subieron los demás del grupo. Ah, sí, no hay problema entonces. Ya con eso yo te pongo la nota. ¿Me escuchó? Sí, Ahí. ¿me escuchas? Hola. Ya. Listo, gracias. Ya, perfecto, Sí, perfecto. ahí sí la escucho. Bien, entonces ya con el Gracias. resto, ya con eso te pongo la nota, no hay problema. Ah, Perdón que le interrumpa, mil sí, disculpas. Buenas noches. De acuerdo a la estructura de los casos, bueno, de los tipos, y donde que se tiene que presentar por cada tipo de análisis dos diapositivas, en la primera diapositiva dice que se especifique la organización y la institución. Es decir, no, tenemos que repetir por cada tipo la descripción de la institución. Porque por cada tipo de análisis se tiene que presentar dos diapositivas y en la primera dice que tenemos que describir la organización y la organización o la institución. no, esa parte, si vamos a la misma organización, que sería lo ideal, no, 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 no lo tienen que repetir. Lo que sería diferente es el problema que están atacando. Ahora, si van a atacar el mismo problema, pues tampoco lo repiten, ¿no? Ya, eso me quedó claro. Muy amable, gracias, profe. Listo, listo.
Bien, entonces vamos a receso, nos vemos aquí 8:30. ¿Sí? Voy a poner en pausa la grabación de nuevo. Muy bien, muy bien. Vamos retornando. Vamos retornando, por favor. Listo, listo. Entonces, retomamos. Y bueno, como les había dicho, lo primero que vamos a ver es decidir si han terminado ya todo o si quieren un poquito más de tiempo. No les daría el tiempo ahorita, sino más bien mañana para poder hoy día avanzar y terminar el capítulo. ¿Cómo van? ¿Lograron terminar? Si les falta solamente las diapositivas, pues lo que podríamos hacer es que les doy chance para que suban las diapositivas hasta mañana. Entonces, ahora después de clase terminan las diapositivas y ya. ¿Cómo van? Justo en lo de las dispositivas de nuestro grupo, profe. Ya, perfecto. Entonces, sí, sí, lo que podría hacer es que en lugar de poner de que se entregue ahorita, como estaba, déjenme ver. Si mal no recuerdo, estaba para entregarlo ahorita. En un segundito. Sí, podría ser para mañana mejor, para terminar. Ok, déjenme. Correcto, estaba para hoy 8:30. Ok, déjenme modificarlo. Lo voy a poner que sea para mañana 17 a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, sí. Ok. Y entonces las exposiciones las comenzaríamos mañana. Ok, ya está puesto. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer entonces, yo ayer no terminamos de ver todas las cosas aquí. Entonces, dicho sea de paso, también aquí hay algunos ejemplos que no los vimos ayer. Por ejemplo, yo les di solamente dos ejemplos por cada actividad, porque pues se nos venía el tiempo encima. Pero hay más cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la parte de, vamos, ¿dónde está? Acá está. La parte de descriptiva o exploratoria. Perdón, antes de nada, si estoy grabando. Sí, sí estoy grabando, perfecto. Les di ejemplo de la gestión de inventarios, ¿verdad? Donde hablábamos del percentil 80 o de los tiempos de entrega también, donde hablábamos del histograma o los percentiles. Pero también hay otros ejemplos como, por ejemplo, entender qué día se requiere más personal. Para esto aquí, pues, podríamos ver cómo se distribuye el volumen de venta, según el volumen de transacciones, por ejemplo, cada día. En la parte diferencial, les di el ejemplo del A/B testing, del control de calidad, pero hay también otras cosas interesantes como ver si la intención de compra está asociada con el sexo o si hay alguna diferencia significativa, por ejemplo, en la calidad de los productos dependiendo de los proveedores. ¿Ok? Entonces, fíjense que hay un poquito más de ejemplos. En la parte de inferencia basada en modelos, yo les hablaba de la elasticidad de precio y de la equidad salarial. Pero hay un ejemplo que es muy interesante, que este sí quiero darle un poquito más de tiempo, y es sobre, porque este aquí les puede ser muy útil, sobre la satisfacción del cliente. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero?
Un segundito que no puedo hacer zoom. Ahí. ¿A qué me refiero? Em, nosotros, cuando, cuando hacemos una encuesta de satisfacción del cliente, podría ser que la calificación salga baja y comenzamos a decir, bueno, y chuta, ¿y qué hay que cambiar? Y bla, bla, bla. Resulta que nosotros debemos armar la encuesta para responder esa pregunta de una. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Ah, perdón. Deme un segundito que tengo la pizarra, no está preparada. Porque, claro, me tocó reiniciar la computadora. Ok. Ya, ahora sí. Entonces, eh, nosotros podemos tener lo siguiente. O sea, imagínense, yo podría tener, perdón, antes de nada, déjenme dejar entrar a las personas. Ahora sí. Nosotros podríamos tener acá el cliente, ¿sí? Y acá la satisfacción que recibe, por ejemplo, digamos, con el sitio web. La satisfacción, le vamos a decir que califique cada cosa, ¿no? Que califique cada cosa. La satisfacción del call center. La satisfacción del equipo de venta, del proceso de venta, por ejemplo. Del equipo y del proceso de venta. O sea, a lo que me refiero es que nosotros podemos preguntarle que nos desglose qué tan satisfecho está con cada cosa que nosotros hacemos en el proceso de venta del cliente. Entonces, por ejemplo, aquí la entrega, acá el vendedor, ven, vendedor o vendedora, acá del proceso, en cambio, acá del servicio al cliente, me dice que la conexión, me confirman si se me escucha bien, me está diciendo que la conexión está inestable. Bueno, entiendo que sí se me escucha bien. Se le escucha medio entrecortado, profe. Ok, entonces vamos haciendo algo inteligente. Voy a quitar el video. Bien. Entonces, y Sí, yo se le aquí, escucho, profe. aquí vamos a poner la satisfacción global. Sí, igual bajé el video para que si es ancho de banda, pues ahí con eso mejoramos bastante. Ok. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque nosotros vamos a tener aquí un montón de respuestas, ¿verdad? Ok. Lo interesante es que si nosotros hacemos esto, nosotros podemos encontrar cómo está relacionado cada uno de estos con mi satisfacción global. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer un modelo que explique cómo se relaciona todo esto de aquí con mi satisfacción global. Entonces, mi variable Y sería esto. ¿Y eso por qué es importante? Porque si yo veo, por ejemplo, que el beta atado a los vendedores es alto, entonces yo digo, ¿sabes qué? Parece ser, parece ser que la satisfacción con respecto al vendedor, a la persona que atiende al cliente, termina siendo muy importante con respecto a la satisfacción general que presenta el cliente. ¿Me explico? Es decir, nosotros no sabemos qué influye más
en la satisfacción final que reporta el cliente. Solamente sabemos que la satisfacción no ha sido lo que nosotros esperábamos, que está baja, por ejemplo. A dónde ponemos nuestro dinero? ¿A dónde ponemos nuestra atención? La ponemos la atención en el proceso de venta, ponemos nuestra atención en que los vendedores traten mejor a la gente, en el call center, en el tiempo de entrega, en la calidad del producto, en a dónde mandamos la atención, ¿sí? Entonces, el modelo nos serviría para justamente nosotros decir, ¿sabes qué? Nuestra atención debería estar aquí, porque esta variable tiene más relación con la satisfacción global. Entonces, es una buena idea. Si bien es cierto, recuerden que esto no indica causalidad, pero los datos nos dicen que esto tiene mucha relación con esto. Entonces, por aquí deberíamos empezar. La decisión inteligente sería empezar a trabajar aquí para mejorar esto, ¿sí? Y esperamos que esto aquí mejore por ende. ¿Ok? Entonces, eso es esta parte de aquí, ¿sí? Donde nosotros, pues, tenemos que, la pregunta analítica es, ¿qué factor tiene relación más fuerte con la satisfacción en general? ¿Qué parte del proceso? Entonces, para nosotros poder hacer eso, no es que volvemos a hacer otra encuesta, no. En la primera encuesta donde nosotros le queremos preguntar al cliente cuál es su satisfacción global, en esa primera encuesta nosotros ya pensamos en el siguiente paso, pensamos en, ok, hay que hacer esta otra encuesta. ¿Sí? En esa primera encuesta nosotros ya pensamos en el otro paso y preguntamos también esas otras cosillas. Sí, bien. Entonces, fíjense, aquí está justamente la herramienta que usaríamos es estos modelos de regresión, por ejemplo, la regresión lineal, la regresión logística, que son modelos explicativos, que ojo, no son los únicos, hay más. Y obviamente hay que analizar la importancia relativa de las variables en función de los betas. Los betas más grandes indican una palanca mayor con respecto a la relación que hay entre la variable X y la variable Y que queremos predecir. ¿Ok? Bien. Entonces, ese ejemplo no se los di ayer por tiempo. Eh, en regresión también les di solamente un par de ejemplos, me parece. Sí, siempre di dos ejemplos, el de la planificación de personal y del precio del auto usado. Pero también hay otras cosas interesantes para los que estén en fábricas, por ejemplo. Yo puedo estimar la cantidad que una máquina va a producir en función de condiciones ambientales y de tipo de materia prima. Por ejemplo, justo nosotros estamos en la consultora en la que trabajo, estamos detrás de un contrato con una empresa X del país, donde ellos eh, quieren, sí, a tener un control de sus operaciones en la fábrica. Ellos quieren básicamente eso, quieren un modelo que les diga, con esta materia prima, en esta maquinaria, bla, 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 con esta temperatura, con etcétera, etcétera, deberías hacer tantos cositos. Es, es, em, es algo que se come, ¿ya? Entonces, la máquina produce algo que se come. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que la temperatura sí afecta, la humedad afecta. Entonces, sí tienen cierta variabilidad en el rendimiento de la máquina. ¿Ok? Y además que quieren saber cuáles son los límites para saber, para intuir si la máquina necesita calibración o intuir si por ahí está habiendo una fuga no debida. Por fuga no debida me refiero a que si hay algún empleado que está, eh, que está pues haciendo algo indebido, ¿correcto? Entonces, la pregunta analítica es, ok, ¿cuánto se va a producir en función de las otras variables? ¿Ok? Necesitamos el histórico de la cantidad de cantidades fabricadas, pues con todas las otras variables, una fila por ejecución y pues deberíamos hacer un modelo de regresión. ¿Ok? Otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser el de planificación del tiempo de parada también. Entonces, yo podría tener
El problema de que yo no puedo planificar el tiempo de parada de una máquina. Cada vez que la máquina para, yo no sé cuándo va a estar activa de nuevo. Entonces yo podría ver si puedo estimar cuántas horas va a tomar la reparación de la máquina según la gravedad y la antigüedad de la máquina, ¿verdad? Entonces podría ver la bitácora de mantenimientos con estas características anotadas, si sería una fila por mantenimiento, por evento catastrófico, y hacer un modelo con eso. ¿Ok? Pues algunos otros ejemplos de regresión. De clasificación también vimos un par, vimos lo de churn, vimos lo del riesgo crediticio. Podríamos tener, por ejemplo, este de aquí, ya no tiene que ver con datos tabulares, sino que es con datos de imágenes. Entonces, esto de aquí, dicho sea de paso, es algo que lo hizo la Universidad de Harvard. Eh, la idea es que nosotros, imagínense que esto de aquí que estoy dibujando es una tomografía, ¿sí? Entonces, esto es una tomografía. Esta tomografía tiene asociado si hay derrame o no hay derrame. Y así tengo un montón de tomografías donde tengo asociado si hay derrame o no hay derrame. ¿Ok? ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Tengo un montón de tomografías donde tengo asociado eso. ¿Hay o no hay derrame? ¿Ok? Entonces yo puedo hacer un modelo, ¿verdad? Que reciba la tomografía y me indique si hay o no hay derrame. ¿Sí? Entonces, esto sería un modelo de clasificación. Solamente que en este caso no lo hacemos sobre datos tabulares, sino sobre imágenes. Es algo que ustedes no van a ver que creo que no van a ver aquí en la maestría, porque no es algo que se hace en los puestos analíticos. Eso tiene que ver ya más con ciencia de datos. Pero pues que es importante que ustedes sepan que también se puede hacer, ¿no? Entonces aquí aplicamos algo que son las redes neuronales aplicadas a visión por computadora. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, tenemos, por ejemplo, mantenimiento predictivo. ¿Sí? Entonces, eh, hay daños inesperados en la máquina, ¿verdad? Y la pregunta analítica es, oye, ¿será que la máquina va a fallar las próximas 24 horas? Yo quiero un poco predecir eso para, pues, parar y darle mantenimiento antes de que falle, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un histórico de los datos de los sensores y de, obviamente, cuándo ha habido daño. Sí, sí, podríamos tener una fila de indicadores de la máquina por cada 5 minutos, por cada 10 minutos, por ejemplo. Y en función de eso, hacer un modelo de clasificación que me diga, pues, si va a tener un daño en la máquina en las próximas 24 horas. ¿Ok? En pronóstico también hicimos un par de ejemplos. Hicimos el de la demanda, que este es el ejemplo típico, ¿verdad? Saber cuánto debo comprar. Hicimos también este que era de dimensionar los servidores. Pero también tenemos otras cosas como por ejemplo la planificación. Nosotros podríamos querer planificar o tener un problema de que a lo mejor tenemos muchas personas trabajando cuando hay poca afluencia, en este caso pocas llamadas, y viceversa. Tenemos pocas personas cuando hay muchas llamadas. Entonces, la pregunta analítica sería, nuestro problema es la planificación, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta analítica aquí? ¿Cuántas llamadas vamos a recibir por hora durante la semana? Si nosotros estimamos bien de esta manera, el equipo de administrativo podría planificarse mejor, ¿correcto? Entonces necesitamos el historial de llamadas, ¿verdad? ¿Cuántas llamadas hemos recibido cada hora? Y hacemos modelos de forecasting para esto de aquí. ¿Ok? ¿Sí? Así también podríamos, pues ahora que el tema de la energía eléctrica es tan sonado, ¿verdad? Y que tuvimos ese lamentable periodo de tiempo que tuvimos cortes enormes. Bueno, la empresa eléctrica debería resolver este problema, ¿no? De planificar la producción eléctrica del siguiente año. ¿Verdad? La pregunta analítica que ellos deberían resolverse es que cuáles serán, perdón, los requerimientos eléctricos por hora, cuáles serán los picos de demanda. O sea, ellos deberían estimar
cuál va a ser el consumo por hora del país y estimar también los picos de ese consumo, ¿verdad? Porque no le importa o no les interesa per se el consumo promedio, sino los picos. Esto aquí lo vimos en la primera semana, ¿se acuerdan? Cuando veíamos em, si es que es bueno atacar el promedio o no. En este caso, hay que atacar los picos porque si hay un pico de demanda, el sistema colapsa. ¿Correcto? Bien, si hay un pico de demanda, perdón, que está por encima de la capacidad, el sistema colapsa. Ok, entonces necesitamos el historial de consumo, los datos climáticos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos asociar el consumo al calor o al frío, ¿verdad? Por región. Podríamos asociar el consumo a la lluvia. Podríamos asociar el consumo a la humedad, etcétera. O sea, noten ustedes que nosotros prendemos acondicionadores de aire o prendemos calefacción. eh, Salimos menos y por lo tanto quizás gastamos más electricidad en las casas, dependiendo un poco del clima. Entonces, eso es importante. Por lo tanto, tendríamos como granularidad el consumo por hora y en general la granularidad sería cada hora. ¿Ok? Y otra vez usamos modelos de forecasting, solamente que en este caso usamos modelos de forecasting multivariados, o sea, modelos de forecasting que además de la variable Y, que sería la demanda eléctrica, usamos otras variables, como en este caso los datos climáticos. Son cosas un poco más avanzadas, pero les comento que existen. ¿Ok? Bien, bien. Entonces ahí cerraríamos los ejemplos que ayer pues no les di completos por tiempo. Eh, ¿Qué más? Bueno, hay otros tipos de problemas que no los hemos visto durante este curso, pero que también me gustaría que los tengan en mente, ¿sí? Y que sepan, ¿sí? Como hay una imagen muy buena que habla de cuanto uno más sabe, más se da cuenta lo poco que sabe, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta que lo que estamos haciendo y lo que van a hacer ustedes en la maestría es rascar un poquito de todas las cosas que hay en la analítica de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, están los sistemas de recomendaciones. Imagínense que su problema es que ustedes necesitan aumentar la venta de otros productos en los clientes. Es decir, digamos que ustedes ya tienen clientes fieles, lo cual es bueno, pero les compran más o menos lo mismo, ¿sí? Les consumen más o menos lo mismo, significa que su venta no está creciendo, la empresa no está creciendo mayor cosa. Entonces, ok, necesitan aumentar la venta de otros productos por cliente. Entonces, la forma inteligente de abordar esto, la pregunta analítica sería, ok, dado que el cliente compró X y Y producto, ¿qué probabilidad hay de que le guste el producto Z? Sí, bueno, usaríamos los datos históricos de venta. eh, la granularidad sería pues la interacción que hay por cada cliente y producto. Y la herramienta aquí, esta por eso les decía que no lo hemos visto, sería un modelo de recomendación, como por ejemplo el análisis de canasta, el filtrado colaborativo, etcétera. ¿Sí? Aquí en esta parte hay una infinidad de algoritmos. ¿Sí? Lo más básico es el análisis de canasta, ¿sí? Y lo más avanzado son las redes neuronales. Yo puedo hacer redes neuronales, por ejemplo, unas que se llaman redes neuronales gemelas, para hacer recomendaciones. ¿Sí? Bien. Eh, Otro, análisis de sentimiento. Imagínense lo siguiente. Imagínense que la empresa en la que están trabajando ustedes, supongamos la UPS, ¿ok? Supongamos que ustedes trabajan para la universidad, para la UPS. Entonces resulta que alguien escribe en X, en Twitter, el ex Twitter, escribe, dice, oye, esa UPS es lo peor que he cursado porque los profesores
llegan y nunca trabajan, porque la conexión siempre es mala, porque mandan tareas de cosas que no se han dado en clases, etcétera. Y se pone a quejarse. Y resulta que viene otra persona y dice, sí, es verdad, yo tomé allá un curso y la verdad es que fue una pérdida de dinero porque no aprendí nada. Y otra persona se queja y dice, sí, yo estuve esperando mi certificado por 2 años. Y otra persona dice, sí, a mí me hicieron un cobro indebido y bla, bla, bla. Se hace una bolita de nieve de gente quejándose de la universidad. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede con eso? Es una mala imagen, correcto. Bueno, en algún momento alguien asociado a la UPS va a ver eso. Entonces va a decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, alguna amistad mía va a decir, oye, tú das clase en la UPS, ¿verdad? Mira lo que están diciendo de la universidad. Y me manda un capture de la cadena de tweets. Yo cojo y lo reporto al equipo de la UPS y bueno, toman cartas en el asunto, tratan de hacer mitigación de daños y toda la vaina, ¿verdad? Pero ojo, tienen que hacer mitigación de daños en algo que ya fue viral, ¿sí? Y en ese momento se dan cuenta de algo que no habían considerado antes. Se dan cuenta de que existe un problema llamado falta de medición, falta de seguimiento de la imagen de la marca en las redes sociales. Recién ahí se dan cuenta de que sería bueno de que pues haya alguna especie de seguimiento de lo que la gente dice sobre la universidad. ¿Correcto? Bueno, pero además de eso, se dan cuenta de otra cosa. Hay una pregunta analítica detrás. ¿Cuál es? Oye, el comentario que está diciendo esta persona, ¿es un comentario positivo, es negativo o neutro? Esta persona que dice, me acabo de graduar de la maestría en analítica de datos, he aprendido un montón gracias a los docentes que hemos tenido y gracias a la universidad por haberla lanzado. ¿Qué es eso? ¿Un comentario positivo o negativo? Positivo, perfecto. Imagínense otra persona que dice algo parecido. Al fin me gradúo ya de la maestría en analítica de datos. Ha sido la mejor experiencia que he tenido. Hashtag sarcasmo. ¿Qué comentario es eso? ¿Positivo o negativo? Ya te cambia el sentido, ¿verdad? Ese hashtag te dice, "Mm, no, está hablando, pero en realidad es todo lo contrario, ¿verdad? Es negativo. Bueno, entonces ahí hay un problema. El texto que están expresando las personas hay que esquematizarlo en esto de comentario positivo o comentario negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí pues podemos tener los comentarios en redes sociales, en los sitios web y todo. Perdón. Entonces, la granularidad sería cada comentario. em, y la herramienta pues serían los modelos de procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, los LLM actuales, o sea, LLM significa Large Language Model, que son la base de, pues, ChatGPT, de Google Gemini, de Claude, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos usar estos modelos de lenguaje, estos grandes modelos de lenguaje, para hacer este problema, para resolver este problema, por ejemplo, ¿sí? Podemos usar esos modelos. ¿Ok? Perfecto, análisis de sentimiento. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, la detección de anomalías. Imagínense esto. Imagínense que ustedes están trabajando en una página de noticias. ¿Ok? Es una página web de noticias. ¿Ok? Entonces, como estos que hay ahorita, no que hay un montón, que la posta, que bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, tienen un problema y es que a veces hay noticias virales que hacen que llegue mucha gente a su página a leer cosas, lo cual es perfecto para ustedes, pero a veces ese tráfico, ese aumento de tráfico, no tiene que ver con
no tiene que ver con cosas que han hecho, no tiene que ver con noticias virales, sino que tiene que ver con ataques, unos ataques llamados ataques de denegación de servicio, que estos ataques, no sé si ustedes los conocen, les explico así someramente. Cuando ustedes están navegando por internet, hay mensajitos por ahí que ustedes aceptan sin leer, hay páginas que visitan que, que no son muy debidas, ¿sí? Y a veces esas páginas tienen regalitos para su computadora, ¿sí? No son virus, sino más bien son programas que hacen que su máquina sea zombie. Entonces ustedes no se dan cuenta de nada porque eso se instala en su máquina, se guarda en su máquina y no se activa sino hasta cuando va a ser usado. ¿Y qué es lo que hace ese programita? Bueno, si yo soy uno de estos hackers, de estos grupos eh, que se dedica a esto, entonces yo tengo cientos de miles de computadoras, teléfonos, tablets infectados con conexión a Internet. Y lo que hago es que, ok, ahorita voy a atacar al Banco del Pacífico. Entonces, sencillo, activo todas las cientos de miles de dispositivos que tengo controlados o que tengo infectados, mejor dicho, porque no los controlo en realidad. Y hago que esos cientos de miles de dispositivos comiencen a visitar, entre comillas, el sitio web. Digo visitar, entre comillas, porque en realidad lo que hacen son mandarle pings, mandarle requerimientos al sitio web. Claro, el sitio web, todos los sitios web que nosotros visitamos están en servidores. Esos servidores tienen una capacidad de memoria disponible. Cada conexión, cada conexión genera carga a la memoria y genera carga al procesador. Entonces, cuando nosotros tenemos los sitios web, nosotros dimensionamos los servidores y decimos, ¿sabes qué? Con este servidor podemos atender hasta 50.000 usuarios, ¿sí? Entonces, cuando la empresa va creciendo, toca aumentar las capacidades del servidor o pues si están con servidores en la nube, pues toca contratar más capacidad y bla, bla, bla. Entonces ahora sabes que ahora vamos a atender a 70.000, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, el problema es que cuando hay ese ataque de negación de servicio, esto sube un montón, ¿ok? Ahora, ustedes necesitan saber cuándo hay un ataque de negación de servicio y cuándo hay una noticia viral que está haciendo que gente ingrese en su máquina, en su página. Porque si el crecimiento es porque hay una noticia viral tipo X persona pues acaba de fallecer, por ejemplo, o acaban de meter preso a X persona, lo que sea, esas noticias pues que generan mucha viralidad. Entonces, si el problema es perdón, si el crecimiento en el tráfico es por una noticia viral, ustedes lo que tienen que hacer es res- responder rápido agregando capacidad a los servidores para no perder la clientela, ¿verdad? Pero si el tráfico es por denegación de servicio, lo que tienen que hacer ustedes es comenzar a bloquear IPs para no estar atacados, para no ser atacados. ¿Qué pasa si se equivocan? Pues si se equivocan y comienzan a bloquear IPs a clientes que son clientes reales, pues obviamente van a perder visualizaciones, van a perder clientes, van a perder plata al final del día. ¿Ok? Bueno, eso un poco para explicarles la cuestión. Entonces la pregunta analítica es, ok, ¿este patrón es normal o anómalo? Entonces necesitamos leer todos los logs de red, todas las noticias que vienen, bla, bla, bla. La granularidad sería el número de conexiones por minuto, por ejemplo. Y hay modelos de detección de anomalías, como por ejemplo el Isolation Forest. En mi maestría de inteligencia, de la maestría, perdón, mi tesis de la maestría de inteligencia artificial fue justamente un problema de detección de anomalías. ¿Sí? Listo, listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Está claro, profe. ¿Está claro? Muy bien. Sí. Listo. Ahora nos vamos a meter en otra cosa. ¿Ok? Vamos a seguir hablando un poquito de esto, pero quiero que pensemos en algunas consideraciones que hay que tener. Eh, Creo que ustedes ven algo de ética en la maestría, no me acuerdo, pero unas consideraciones importantes. Imagínense esto de aquí. Yo quiero lanzarme para presidente. ¿Ok? Obviamente tengo la dificultad de ganar las elecciones. Bueno, digamos que yo me ideo esto. Digo, ¿sabes qué? Tengo la idea millonaria. Mira, voy a mostrar publicidad a mi favor y fake news o pues noticias falsas en contra de mis opositores. Y uno diría, lo mismo de siempre. Claro, pero la diferencia va a ser lo siguiente. Es que esto va a ser específicamente en los temas relevantes para cada persona. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si a Pepito le interesa, es un tema relevante para Pepito, es la tenencia de armas, y digamos que él está en contra de la tenencia de armas, entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a generar una noticia donde voy a decir, el candidato Néstor Montaño ha dicho que en su gobierno no va a haber porte de armas, no va a dar paso a que se apruebe el porte de armas. ¿Ok? Y así también voy a decir, mire, el candidato A ha dicho que sí podría, que va a considerar el porte de armas, que el candidato B o la candidata B ha dicho que va a pensar en la posibilidad de aprobar el porte de armas y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos atacando, estamos atacando un tema relevante, por lo tanto captamos la atención de la persona y estamos logrando que esta persona diga, oye, el candidato que se alinea a mí en este tema que para mí es importante es este. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué nosotros deberíamos hacer aquí? Para detectar la posición política de las personas, yo podría hacer un test psicológico. Y para detectar los temas relevantes, yo podría ver las publicaciones que hacen, podría ver los likes que se mandan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los comentarios, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, sobre todo esto, de las cosas que hacen las personas en redes sociales, yo podría entrenar un modelo, y sobre todo test psicológicos también, un modelo que detecte los temas relevantes y la posición política de cada persona. Estamos hablando aquí de manipulación masiva, ¿no? Pues es un peligro. Ahora, ustedes podrían decirme en este momento, oye, pero creo que ya ni Hollywood se atrevió a tanto, me podrían decir. Ya estás soñando demasiado. Pero, lo cierto es que esto ya sucedió, ¿sí? Esto ya sucedió. En, en el 2000, bueno, en la elección anterior que ganó Trump, lo gana a través de este esquema de aquí. Detrás de este esquema de manipulación de elecciones, había una empresa que se llamaba, porque pues luego el escándalo se declaró en quiebra y se dio la fuga, una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, que lo que hicieron es repudiable a nivel de ético, ¿verdad? Pero a nivel técnico, pues hicieron algo bastante inteligente, ¿sí? Pero nuevamente, repudiable por todo lado, ¿ok? ¿Qué es lo que hicieron? Les voy a comentar aquí para que vean lo fácil que puede ser. Bueno, hoy no es tan fácil, hoy mejor dicho no sería posible porque pues luego de este escándalo, no sé si ustedes han visto la imagen de Mark Zuckerberg este, como un marciano. No sé si han visto eso de ahí. Déjenme buscarla.
Déjeme buscarla. Es... tu, 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 tun. A buscar en Google mejor. Es esta de aquí. Sí, esta de aquí, esta imagen, es de cuando llamaron a Mark Zuckerberg al Congreso gringo por permitir esto de aquí. Entonces, bueno, les cuento que hizo Cambridge Analytica. Lo que ellos hicieron, eh, primero cogieron a 32.000 em, ciudadanos estadounidenses, ¿sí? A 32.000 votantes, ¿ok? Y de esos 32.000, a esos 32.000 les pagaron entre $2 y $5 para hacer un test de personalidad, ¿ok? Entonces, fíjense, tengo para 32.000 personas, que entonces aquí tengo 32.000 personas, en los que tengo un test de personalidad que me diría qué cosa, la posición política. Entonces tengo la posición política de 32.000 personas. Resulta que para hacer ese test, ellos tenían que loguearse con su cuenta de Facebook. Y ellos bueno, al loguearse con su cuenta de Facebook, le daban permisos y se mantenían esos permisos. Entonces podían ir recopilando los likes, las publicaciones, etcétera, ¿verdad? Y con eso que tenían los temas interesantes o los temas de interés de esa persona. Entonces, fíjense, de estos 32.000 tenían las dos cosas, tanto las publicaciones, likes y demás de Facebook y tanto el test psicológico. Entonces, el resultado era esto. ¿Ok? Bien, bien, bien. Lo interesante es que como usaron la cuenta de Facebook, ustedes, bueno, recuerden que esto aquí fue hace tiempo, fue creo que en el 2015 o 2016, no recuerdo. En ese tiempo Facebook era la red social más usada y ustedes veían lo que hacían sus amigos, ¿verdad? Ustedes entraban a Facebook y veían lo que hacían sus amigos. Entonces, cogieron los amigos de estos 32.000 y resulta que ya tenían ahora 50 millones. Y de estos 50 millones de personas, de estos 50 millones de personas tenían las publicaciones y demás de Facebook, ¿correcto? Entonces otra vez, pues tenían los temas interesantes, los temas de interés. Perfecto. Ahora, aquí viene la parte clave, mucho ojo. Con estas publicaciones podrían entrenar un modelo y detectar la posición política, ¿sí? Correcto. Podían entrenar el modelo acá arriba, ¿sí? Entonces aquí lo crean y acá lo usan. Entonces, ¿qué hacían? Pues metían esto acá y eso decía, ¿sabes qué? ¿Cuál es la posición política? Pues obviamente estimada, pero bueno, ya tenían, ¿verdad? Digo, ¿sabes qué? Esta persona seguramente tiene esta posición. ¿Qué significa eso? Que por lo tanto tiene la posición política y los temas interesantes para más de 50 millones de personas. De locos. Y luego lo que hicieron pues simplemente fue hacer publicidad eh, ultra dirigida, ¿verdad? Para aquellos que detectaban que temas interesantes eran de este tipo y bla, 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 ¿verdad? Y con eso lograron manipular una elección en la principal potencia mundial, en Estados Unidos. Y no solamente lo hicieron ahí, lo hicieron cuando en Gran Bretaña se votó para salir de la Unión Europea, lo que se conoció como el Brexit. También manipularon esa elección. Y no solamente ahí, manipularon elecciones a lo largo del mundo.
¿Sí? Siguiendo esta estrategia. ¿Conocían esto? ¿Habían escuchado esto de aquí? ¿Habían escuchado esto de aquí? No. Sí, sí, lo había escuchado. Hay en Netflix un documental que se llama Nada es privado o The Great Hack, donde pues detallan esto. ¿Sí? Es un documental ah, interesante lo que se dice, medio lento, pero interesante. Bien, bien, bien. Sí, sí, dice Paola Cristian. Muy bien. Ahora, hay un montón de problemas, ¿no? Tenemos hoy por hoy, por ejemplo, lo del Face App, ¿verdad? Antes, hacer esto de aquí era muy difícil, pero había un problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, antes si yo quería hacer algo como esto, si yo quería hacer algo como esto, ustedes sabían que antes de que, antes de que se le diga a Keanu Reeves para que sea Neo en la película Matrix, se le dijo a Will Smith, pero Will Smith no quiso. Entonces alguien dijo, oye, ¿qué hubiese pasado si Will Smith aceptaba? ¿Ok? Y hizo There's no esto. turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep. Esto de aquí, este video no se hizo con diseño gráfico, se hizo con modelos de inteligencia artificial. Hace 6 años, en el 2019. Eh, para hacer esto, había que trabajar un montón, pero un montón, no, ¿sí? Pero hoy es simple y llanamente usar una página web y ya, ¿sí? Entonces, hay un montón de peligro con esto, porque hoy por hoy recibimos un video de un político, de una persona famosa, de un familiar, y no sabemos si el video es cierto o no, porque pudo haber sido generado con este tipo de aplicaciones. Entonces hay eh, un boom de todos estos videos falsos. Imagínense, pues ustedes terminan de mala manera con alguien y esa persona usa este tipo de aplicaciones para poner su cara, su rostro, en una película de esas que llenan de virus la máquina. ¿Sí? De locos, ¿verdad? Y antes hubo unas aplicaciones que desnudaban a las personas y resulta que esa aplicación duró poquito porque la comunidad, pues, les dijo, oye, no puedes hacer eso. Pero esto que les digo pasó en el 2019. Pero este año, hace unas semanitas atrás, resulta que Grok, que es la inteligencia artificial de X, de Elon Musk, permite coger que uno le pase una imagen y decirle, oye, quítale la ropa a esta persona. ¿Sí? Fíjense ustedes. Y claro, eso es un peligro, ¿no? Porque tú puedes tener unos nudes tuyos que nunca los enviaste. Sí. Y claro, eso en imágenes, pero en texto también tenemos un montón de peligros, ¿no? ¿Por qué? Si tenemos una IA que logra generar artículos completos de una forma muy sencilla, pues yo puedo usarla para generar reviews falsos, ¿verdad? ¿Sí? Yo puedo atacar mi competencia haciendo reviews falsos. Sí. Ok. O puedo más allá, por ejemplo, ahora que es tan sencillo clonar la voz, yo puedo hacer estafas usando la voz clonada de una persona. Sí, hubo un repunte de las estafas por medio de este tipo de formas de trabajar. Antes te mandaban un mensaje, no, que tía, me cogió un vigilante, por favor deposíteme $500 en esta cuenta. Y no le puedo hablar, es que mi teléfono me lo tienen confiscado, se me dañó, me choqué, lo que sea, ¿verdad? Y ya era texto nada más antes, ahora es una voz. O sea, tú recibes un mensaje de voz con la voz de tu familiar que te está diciendo, oye, ayúdame que necesito $1000 en esta cuenta, bla, bla, bla.
Es la voz de tu familiar. Y ya también podemos hacerlo con videollamadas. ¿Sí? Entonces ya esto de aquí que era con voces hasta el año pasado, hoy es sencillísimo hacerlo con videollamadas. ¿Ok? ¿Sí? Y claro, la, 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 el otro gran peligro que tenemos acá es de, ¿será que nos quedamos sin trabajo? ¿Será que nosotros vamos a ser reemplazados por robots? Y pues la verdad es que muy probablemente sí. Si nosotros analizamos las últimas noticias que hay en este sentido, ¿sí? Vamos a ver noticias como estas de aquí. Fíjense. Eh, la mayor o una buena parte de los recortes de laborales que han habido en el sector de tecnología han sido por el uso de la IA. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son em, las, los roles, las profesiones que están siendo más afectadas? ¿Cuáles son los roles o las profesiones que están siendo más afectadas? Por ejemplo, por ejemplo, la ingeniería de software, ¿sí? Entonces, fíjense, Microsoft reportó que el 40% de sus cortes recientes fueron, afectaron a los desarrolladores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las herramientas de ahí ahora hacen muchas de las tareas que antes eran hechas por un programador junior. Tú sabes que en lugar de, hacer de usar un programador junior, pues uso la IA, ¿ok? Así también, por ejemplo, IBM, que dijo que había eliminado cientos de personas que trabajaban en recursos humanos, ¿verdad? Y que pues no tenía ningún plan de recontratar. ¿Por qué? Porque estaban usando IA también. Las personas del servicio al cliente. Entonces, pues ahora podemos nosotros automatizar el servicio al cliente, ¿verdad? Y entonces, eh, mucho de lo que nosotros hoy interactuamos con el servicio al cliente ya no lo hacemos con personas, sino lo hacemos con modelos de IA entrenados pues para darnos o respondernos todas estas preguntas. ¿Ok? ¿Ok? Eh, la creación de contenido, aquí hay un montón también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, decían que más del 80% de los líderes de marketing están diciendo que están usando IA para crear contenido. ¿Ok? Ya. El contenido generado por IA, ¿sí? Se considera lo suficientemente bueno como para reemplazar el trabajo humano. Fíjense. Otro, y este les compete a ustedes, la analítica de datos. ¿Sí? O sea, a ustedes seguramente les va a tocar diferenciarse, bueno, a ustedes y a mí también. Nos va a tocar a nosotros diferenciarnos para no ser reemplazados, ¿verdad? Entonces, los sistemas basados en IA están siendo usados para revisar, por ejemplo, reportes financieros, reportes de negocio, ¿verdad? Pues, a una velocidad y una escala que los humanos no podríamos hacer, ¿ok? Y también los mandos medios. Los mandos medios también están siendo reemplazados. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ya los mandos medios no pueden estar midiendo el rendimiento y coordinar el trabajo de las herramientas automatizadas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué los voy a tener? Si ya no van a tener a quién liderar, por así decirlo. Fíjense, todo esto de aquí está sucediendo ahora. Entonces, sí, lo más probable es que la oferta laboral se vea afectada por
el uso de estos modelos. ¿Ok? Aquí les dejo un par de noticias. Por ejemplo, Duolingo, ellos dijeron que no iban a contratar a nadie cuyo trabajo pueda ser hecho con algún modelo de IA. ¿Sí? Entonces, ellos dicen, bueno, ellos hicieron una prueba interna, ¿verdad? Habían hecho unas cosas y les fue bien. Entonces, dice, lo que antes era lento, costoso y artesanal, pues para crear contenidos informativos ahora se puede sintetizar en masa y en segundos. ¿Ok? Por acá, en cambio, lo de Microsoft, que recortó 9.000 puestos en las divisiones. ¿Ok? Por acá, por ejemplo, en cambio, les dejo un par de noticias alentadoras. Por ejemplo, acá una empresa que había despedido a un montón de empleados, ¿sí? Les tocó recontratarlos. ¿Por qué? Porque las personas no quisieron ser atendidos por modelos. ¿Ok? Entonces las personas se comenzaron a dar cuenta de que estaban siendo atendidos por modelos, comenzaron a quejarse y entonces a la empresa le tocó recontratar a la gente para que pueda atenderlos. Eso pasa mucho y eso, pues, acá en Latinoamérica, eso, el comentario que les voy a decir ahorita es por experiencia. Por lo menos en Ecuador, que es lo que yo puedo hablar de mi experiencia, aún esta parte de reemplazar a los equipos de atención al cliente por modelos, aún no es tan sencillo. Si la gente se da cuenta, todavía se da cuenta de que los está atendiendo una máquina y les molesta. Sí, y les molesta. No sé cuánto vaya a durar eso, porque igual las empresas lo están implementando, entonces la gente se va a ir acostumbrando a ser atendidos por una máquina. Pero hoy por hoy aún no es tan buena idea reemplazar, por lo menos no a todos, ¿ok? Con esto. Acá también una empresa de informática, en cambio, que había despedido a 8.000 trabajadores para ser reemplazados por IA, los volvió a contratar, ¿ok? ¿Sí? Entonces, listo. ¿Ok? Bien, bien. Otra cosa que deben tener muy en cuenta son los sesgos. Entonces, ya vimos algunos de los peligros que tienen que ver con el uso de los modelos, ¿verdad? Uso poco ético. Y bueno, y con el uso que le pueden dar y con eso pueden afectar el vivir de las personas, ¿correcto? Estamos hablando de los trabajos. Pero hay otro problema, hay otro peligro que tiene más que ver con la parte previa, antes de conseguir los modelos, ¿sí? Que estos problemas de acá, seguramente ustedes no los van a poder evitar, les va a tocar acomodarse a este tipo de cosas. Y bueno, en algo de acá ustedes dicen, sabes que yo no voy a trabajar en eso y ya. Pero hay mucho de esto que ustedes no van a poder evitar, ¿ok? Pero en cambio, estos de acá sí son cosas que probablemente caigan en su cancha, ¿sí? Estoy hablando de los sesgos. Entonces, un segundito. Bien, ok, entonces, em, supongamos lo siguiente. Supongamos que ustedes desean determinar qué equipo de fútbol es más seguido en una ciudad, ¿ok? La pregunta analítica es esa. ¿Qué equipo de fútbol es más seguido en la ciudad? Entonces, claro, la población aquí va a ser los fanáticos de fútbol de la ciudad, ¿correcto? Eh, y nosotros, si tuviésemos algo como esto, o sea, si conociésemos de quién es hincha cada persona, simplemente hacemos un conteo
y se acabó, tenemos la respuesta. Pero claro, esa no es la realidad. La realidad es que nosotros estamos ciegos. Nosotros, en el mejor de los casos, conocemos quiénes son la población, pero no conocemos de quién son hinchas, ¿verdad? Entonces, esta es la realidad que nosotros tendríamos. Sabemos quién es la población, pero no sabemos de quién es hincha cada uno de ellos. Ok, entonces, como no sabemos de quién es hincha cada uno de de los miembros de la población, como no sabemos de quién es hincha cada uno de los miembros de la población, eh, y no podemos preguntar a todos, ¿verdad? Porque sería caro e ineficiente. ¿Qué hacemos? Pues lo que aprendimos nosotros en las sesiones anteriores, que sería aplicar inferencia, ¿verdad? Si yo quiero tener una conclusión sobre una población y no puedo, pues, preguntarle a todos, hago inferencia, ¿ok? ¿Cómo hacemos la inferencia? Por medio de una muestra y en este caso de una encuesta, ¿verdad? Ok. Ahora, aquí vienen los problemas y mucho ojo con esto. Supongamos que la encuesta la vamos a hacer por Twitter, por X, ¿ok? O por X red social. ¿Qué pasa aquí? Bueno, los usuarios de esa red social, los usuarios de X, los usuarios de Twitter, no son iguales a la población, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han de haber escuchado que en Estados Unidos antes se hacían encuestas telefónicas, ¿sí? Y estaba bien porque en Estados Unidos todos tenían teléfono fijo, todos tenían teléfono en su casa. Acá en Ecuador no pasó nunca eso. Entonces hacer una encuesta telefónica era algo como esto de aquí. Quienes tenían teléfono no son toda la población. Y uno podría decir, oye, pero son un montón. Esto ya debería ser algo representativo. Pero no, no es representativo porque nosotros no sabemos, no podemos asegurar que en ese grupo se mantenga las proporciones que queremos investigar. Y es más, fíjense cómo en este ejemplo, aquí la cantidad de naranja es como el 80% y la cantidad de verdes es apenas un 20%. Entonces, claramente, yo aquí estaría sobreestimando este 80, ¿correcto? Yo estaría aquí sobreestimando esto de aquí. O sea, estaría erróneo. ¿Sí? ¿Por qué estoy sobreestimando? Porque perdón. ¿Por qué estoy sobreestimando? Porque estoy introduciendo un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? Bueno, no todos los fanáticos tienen la red social que estoy usando. No todos los fanáticos tienen Twitter, no todos los fanáticos tienen X. Y resulta que podrían existir ciertos patrones. ¿Cuándo podría pasar esto de aquí? Por ejemplo, si resulta que los mayores de 40 años son más fanáticos del equipo A y esas personas no tienen la red social que estoy usando, bueno, significa que yo estaría subestimando, subrepresentando a la hinchada del equipo A. Correcto. Por ejemplo, en Quito se dice de que la hinchada del Aucas son personas mayores, ¿verdad? Claro, si nosotros hacemos una encuesta a través de una red social, a través de TikTok, a través de Twitter, seguramente estas personas que son mayores no van a tener Twitter. Nunca se van a enterar de la encuesta, nunca van a poder votar por su equipo y nosotros estaríamos subrepresentando la cantidad de personas que son hinchas del Aucas. Sí, fíjense, es un sesgo que estamos introduciendo por tomar una mala decisión en la ejecución del estudio. ¿Ok? Otra sesgo que se puede introducir al hacer esto es que quizás en las zonas rurales que son más hinchas del equipo A no usan o usan poco Twitter. Entonces en las zonas rurales quizás no tienen tan buena conexión a Internet, no usan esta red social que estamos usando, que estamos nosotros utilizando como base. Y otra vez el resultado es que estaríamos subrepresentando a, a la hinchada del equipo A, ¿verdad? En ambos casos
¿sí? Estaríamos subrepresentando a esta hinchada. ¿Ok? ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro esta parte? ¿Está claro? ¿Sí? Bien, bien. Ahora, noten que en realidad la cosa no termina ahí, porque resulta que yo puedo tener otro sesgo, y es que cuando yo lanzo una publicación en Twitter, en X, lo que sea, todos estos son los usuarios, pero no todos me siguen a mí, ¿verdad? Entonces, cuando yo lanzo algo, en realidad va a recaer básicamente en mis seguidores, o sea, aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, el, el- el- la realidad es que hay algo así como un 52-48, creo. Cuando cogemos los usuarios de Twitter, eso cambia a ser un 80-20. Y cuando cogemos solamente los seguidores, eso puede cambiar a un 80-20, pero al revés. Sí. ¿Por qué? Porque claro, si la encuesta la lanza hinchaamarillo.com, obviamente los seguidores de esa cuenta son principalmente hinchas del equipo amarillo. Bueno, hincha naranja en este caso. ¿Ok? O en este caso hincha verde, porque es verde lo que tiene más. Y claro, si la mayoría de los seguidores son hinchas del equipo verde, lo más probable es que la, eh, lo más probable es que la encuesta salga favorable a ese equipo, al equipo verde. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, bien, bien. Sesgo de selección. Sí, este es un sesgo de selección. Ahora, hay otro tipo de sesgo importante, que es el sesgo de supervivencia. Este es un caso interesante que ocurrió, es un caso real que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Resulta que, resulta que los aliados tenían pues por ahí sus pistas de despegue de aviones y pues aquí tenían todos los aviones, correcto. Tenían ahí todos los aviones. Entonces, ¿qué sucedía? Un avión se iba a la batalla, blim, blim, blam, blum, ¿ok? Y a veces caía o a veces regresaba todo baleado, ¿ok? Bueno, entonces, los aliados dijeron, oye, estamos teniendo muchas pérdidas. Vamos a reforzar los aviones. Ok, la idea, el problema es eso, las pérdidas, ¿verdad? La forma de resolverlo era reforzar. Pero aquí viene la pregunta interesante. ¿Dónde debemos reforzar los aviones? ¿En todo el avión? ¿O hay ciertos puntos importantes? Bueno, entonces cogieron todos estos aviones que retornaban, ¿verdad? Entonces todos los aviones de aquí comenzaron a analizarlos, ¿sí? Comenzaron a analizar todos los aviones que retornaban y llegaron a esto de aquí. Dijeron, mira, vemos que hay muchas balas por aquí, vemos que hay muchas balas por acá, vemos que hay muchas balas por acá y pues por aquí. Entonces dijeron, reforcemos esas áreas. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Hay que reforzar justamente esas zonas. Sí, ok. Pero ¿qué sucedió?
¿Qué sucedió? Que llegó pues alguien que sabía un poquito de datos y les dijo, no, al contrario, esas zonas no hay que reforzar. Más bien hay que reforzar las otras zonas. Hay que reforzar esta zona de aquí. 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 ¿Por qué creen que esta es la decisión correcta? ¿Por qué creen que esta persona que sabía un poquito de datos les dijo, oye, están totalmente equivocados porque hay que reforzar todo lo contrario? ¿Por qué creen que sucedía eso? Bueno, lo que pasaba es que si nosotros estamos analizando estos aviones de aquí, ¿cuáles son esos aviones? Esos aviones eran los que sobrevivían. Entonces aquí están solo los sobrevivientes. Aquí están solamente los sobrevivientes. ¿Ok? Y eso es un sesgo también. En este caso, este sesgo era importante. ¿Por qué? Porque el estadístico les dijo, oye, si, si estos de aquí son los que sobrevivieron, ¿sí? Si estos son los que sobrevivieron, significa que estos golpes, perdón, significa que estas balas no son tan importantes, porque a pesar de tener balas en esa zona, lograron regresar, ¿sí? En cambio, seguramente los que cayeron son los que tienen, los que sufrieron balas en esta zona, ¿sí? Seguramente los que cayeron son los que sufrieron balas en esa zona. Entonces, por eso, la decisión inteligente sería reforzar esas zonas que no vemos con impactos de bala cuando analizamos los aviones. ¿Qué tipo de sesgo es este? Es el sesgo de supervivencia. Pues nosotros tenemos una tendencia a analizar los datos que conseguimos, ¿verdad? Y muchas veces los datos que conseguimos son los datos de aquellos que han sobrevivido al proceso, dejando de lado todos los datos importantes, todas las conclusiones importantes que podríamos obtener si analizamos a los que se quedaron a medio camino. Sí, imagínense que ustedes hacen una campaña de retención de clientes y después de varios meses quieren evaluar la campaña y para evaluar la campaña solamente usan a los clientes que se han quedado. Obviamente los clientes que se quedaron les gustó la campaña y seguramente van a tener buenos comentarios, pero no es lo correcto, ¿no? Lo correcto debería ser que a todos los clientes a los cuales les aplicaron la campaña, les pregunten, oye, ¿te gustó o no te gustó? Y seguramente muchos de los que al final de cuentas se fueron van a decir, oye, la verdad es que no me gustó. No me interesó eso que hicieron, así que por eso me fui al final del día. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. Entonces, esos sesgos nos podrían llevar a nosotros a tener conclusiones erróneas. ¿Sí? Y estos sesgos pueden hacer que nosotros tomemos decisiones, perdón, podrían hacer que nosotros afectemos a ciertos grupos de personas. Por ejemplo, esto de aquí fue un boom cuando pasó. Esto de aquí, si bien es cierto, no le afectó a nadie porque pues era un ejercicio académico. Un investigador, cuando estaba pues planteando ciertos modelos, este modelo lo que estaba planteando arquitecturas, o sea, estaba
eh, investigando cosas, ¿ok? No estaba generando algo comercial, ¿ok? Entonces, él lo que hizo fue un modelo que lo que hacía era que recibía algo pixeleado y el objetivo es que lo mejore la resolución, ¿ok? Entonces, estaba probando modelos que hagan eso, ¿no? Que reciba un rostro pixeleado y lo devuelva, ¿sí ven? Ya con buena resolución. Pero, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, el modelo recibió aquí una persona, un hombre afroamericano, y ¿qué predijo el modelo? ¿Qué dio como output el modelo? Un hombre anglosajón. Acá recibió una mujer asiática y ¿qué predijo el modelo? Una mujer anglosajona. Acá recibió una mujer asiática y ¿qué predijo? Una mujer anglosajona. ¿Qué sucedió entonces? Oye, esta persona es anglosajón, anglosajón, anglosajón. Todos son anglosajones, todos son blancos. Entonces, el modelo es racista. El modelo es racista. Bien, nosotros hemos escuchado muchas veces esto de que deberíamos dejar las decisiones que las tomen las máquinas porque las máquinas son insesgadas, los algoritmos no son racistas, las máquinas son imparciales, bla, bla, bla. Y es mentira. Es mentira, sobre todo en los modelos en los que nosotros, sobre todo en los modelos en los que nosotros entrenamos en función de los datos. Los modelos van a replicar el comportamiento que tengan los datos. Es decir, si los datos están sesgados, los modelos van a ser sesgados. Sí, repito, esto es mentira. Sí. Los modelos van a replicar el comportamiento que han encontrado en los datos. ¿Ok? Entonces, bueno, al menos si es que nosotros no hacemos nada al respecto, ¿no? Porque hay técnicas para ir controlando toda esa vaina. Ok, entonces en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Como era una investigación, lo que hizo esta persona fue buscar en Google rostros de personas. El investigador puso en Google rostro de personas. El investigador estaba en Estados Unidos. Obviamente la mayoría de las personas que le salieron en Google fueron personas gringas, anglosajonas. Y entonces el modelo tenía un exceso de datos de personas de este tipo y por ende él pensaba que lo más probable es que cualquier persona sea de ese tipo. Sí, la persona no era racista, el investigador no era racista. Sí, simplemente metió al modelo datos sesgados. ¿Ok? Y bueno, aquí no hubo afectación ninguna, solamente fue un boom, que más bien fue algo positivo porque eh, se, se puso en evidencia la importancia de tener datos no sesgados al entrenar estos modelos, pero sí han habido casos donde hemos afectado personas. Por ejemplo, acá Amazon tuvo una herramienta de reclutamiento basada en inteligencia artificial y resultó que esa herramienta era machista. Tenía prejuicios contra las mujeres. Es decir, dos personas con la misma experiencia, con el mismo puntaje en teoría, ¿sí? Que pues la decisión debería haber sido aleatoria, ¿verdad? Algunas veces escoger al hombre, otras veces escoger a la mujer. Resulta que siempre escogía al hombre, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque habían entrenado al modelo con datos históricos. Y claro, Amazon tenía una cultura machista, perdón, y por ende el modelo replicó esa cultura, porque se entrenó sobre esos datos. ¿Ok? Acá, millones de personas de raza negra fueron afectadas por un modelo de cuidado, de cuidado de salud, por sesgo racial, o sea, un modelo que era racista. ¿Qué pasó? Bueno, en algunos
bueno, no en algunos, en muchos hospitales y clínicas en Estados Unidos, los médicos y las médicas usaban una tablet, eh, que esa tablet les iba recomendando qué cosas hacer. Bueno, resulta que em, las personas de raza negra en Estados Unidos, y bueno, en muchas partes del mundo en realidad, pero bueno, en Estados Unidos en particular, l- l- hay una preponderancia de pobres entre las personas de raza negra. ¿Ok? Entonces, si nosotros cogemos datos históricos, seguramente vamos a encontrar que la persona de raza negra, luego de haberse hecho un examen que le salió una enfermedad importante, no siguió haciéndose un segundo examen porque no tenía dinero para eso. ¿Ok? O vamos a encontrar que muchas personas de raza negra con ciertos síntomas no se tomaron un examen porque no tenían dinero para eso. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendió el algoritmo? El algoritmo aprendió que, pues, las personas de esta raza tenían otro comportamiento, ¿verdad? Que no iban pues, no seguían con el proceso normal. Y entonces la recomendación que daba a los doctores es, mira, a esta persona mándale este medicamento y que se vaya a su casa. Afectando a millones de personas porque, pues, en lugar de mandarles a hacer exámenes, los mandaban a su casa. En lugar de darles el medicamento adecuado, les daban una solución más barata y los mandaban a su casa. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esto pasó, estas dos noticias son reales, ¿sí? Y bueno, acá no se afectó a nadie, simplemente Microsoft lanzó un bot en realidad, en Twitter, y ese bot se hizo racista y xenófobo en un ratito. ¿Por qué? Porque comenzó a recibir ese feedback y se hizo de ese tipo. Entonces, fíjense cómo el sesgo puede afectar a un montón de personas, ¿sí? Entonces, importante, y con esto cerramos, importante entender esto. Cuando nosotros vamos a tomar decisiones, cuando nosotros vamos a generar, eh, vamos a dar evidencias para que los otros tomen decisiones o vamos a entrenar modelos para automatizar procesos o tomar decisiones otra vez en función de esos modelos, hay que tener muy, pero muy en cuenta la calidad de los datos. ¿Sí? Entonces, fíjense, este aquí es una caricatura, ¿no? Pero mm, dice mucho lo que, lo que encontramos en la vida real. Dice, usa los datos del sistema para estimar el tamaño del mercado. Y el analista le dice, oye, pero los datos están erróneos. Bueno, entonces usa los datos de de este otro sistema. Bueno, pero esos datos también están erróneos. ¿Y los puedes promediar? Claro, los puedes multiplicar también, pero eso no significa que la respuesta sea correcta. ¿Sí? Entonces, esto sucede mucho. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en los sesgos de selección, los sesgos de supervivencia. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado en que los datos no estén viciados de algo. ¿Ok? Viciados de sesgos de racistas, de sesgos machistas, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de que si nosotros estamos replicando un comportamiento anterior, hay que saber si ese comportamiento anterior es en verdad lo que queremos replicar o si es que ese comportamiento anterior tenía algún vicio, ¿verdad? Y por vicio me refiero a que afectaba a alguien, ¿sí? Y esto, lastimosamente, no nos lo va a decir el cliente, es algo que nosotros tenemos que encontrar a partir de los datos, ¿sí? En esto de aquí hay técnicas que se hacen, entonces no, solamente les quiero que lo sepan, porque si les toca hacer algo de eso, les va a tocar aprender ese tipo de técnicas, donde nosotros pues verificamos si los datos de entrada tienen sesgo y tratamos de corregirlos desde la entrada, y también verificamos si el modelo entrenado ya tiene sesgo y tratamos de corregir ese sesgo. Eh, Otra forma sencilla de hacerlo también es no tomar estas variables eh, que puedan ser causa de sesgos en los modelos, cuando sea posible. ¿Sí? Por ejemplo,
El crédito bancario. ¿El sexo es importante para el crédito bancario? Alguien podría decir sí, porque sabes que las mujeres pagan mejor. Alguien podría decir sí, ¿sabes qué? Porque las mujeres pagan peor. Pero ¿sabes qué? El modelo no debería basarse en el sexo. Porque si se basa en el sexo y beneficia a las mujeres, es hembrista. Si se basa en el sexo y beneficia a los hombres, es machista. Entonces, mejor no tomo en cuenta esa variable y me curo en salud. ¿Ok? Pero si el modelo tiene que ver con salud, por ejemplo, claro, ahí los sistemas biológicos son distintos. Yo sí necesito saber si la persona es mujer u hombre. ¿Ok? Bien. Eh, tenemos que tener en cuenta también la fiabilidad de las respuestas. ¿Ok? Es decir, nosotros, si hacemos un levantamiento, por ejemplo, si estamos haciendo una encuesta, nosotros no podemos preguntar cosas vergonzosas, no podemos preguntar cosas que se basen en la percepción o que se basen en la memoria de las personas. Sí. Es decir, yo no puedo preguntarle, por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio de seguridad, yo no le podría preguntar a la persona, oiga, ¿cuántas veces le robaron a usted en la década anterior? Uy, en la década anterior. A ver, no sé, unas dos, tres, no sé, 5, 10, etcétera. ¿Sí? Entonces no podemos confiar en eso. No podemos preguntarle a alguien, oye, ¿cuántos libros te has leído este año? Sí, porque la persona nos va a decir, ah, no, me leí 2, cuando fue 0, en realidad. ¿Ok? Y tenemos que también tener cuidado en la fiabilidad de las mediciones. ¿Sí? Entonces, tenemos que, si nosotros estamos tomando datos de sensores, por ejemplo, tenemos que saber si esos sensores fueron calibrados. ¿Sí? Alguien me contaba alguna vez que estaba presentando resultados y cuando estaba presentando los resultados, un ingeniero le preguntó, oye, pero ¿usted calibró los sensores antes de tomar los datos? Y esta persona no sabía. Y cuando averiguó, los sensores no habían sido calibrados. Y resulta que los sensores, para que los datos sean confiables, había que calibrarlos cada cierto tiempo. Por lo tanto, los datos que había recolectado para el estudio y todo el trabajo que había hecho no tenía validez porque los datos no sabían si estaba bien o mal, porque nadie se dio el tiempo de calibrarlos o nadie pensó que eso era importante cuando hicieron el estudio. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas hay que considerarlas, hay que tener en cuenta cuando estamos tomando decisiones basadas en datos. ¿Sí? Con esto, pues, ahora sí cerraríamos este capítulo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Es cierto. Prendamos la cámara un ratito para hacer el cierre. Y con eso, pues, nos veríamos ya el día de mañana. Recuerden, tienen hasta mañana 8:30 para subir las diapositivas y todo. Y mañana, pues, 8:30 haríamos las exposiciones. eh, y terminamos con, nos falta ver lo que son los objetivos SMART. Y nos falta ver cómo se aplican los datos en la empresa, que eso es, ambos temas son sencillos, son rápidos. Lo parte más difícil en realidad lo acaban de pasar ya. ¿Sí? Eh, esperemos un ratito que todos prendan la cámara. ¿Tienen alguna pregunta, por si acaso? Muy pesado todo. Bastante, bastante. Bueno, ojo que esta materia es introductoria, ¿no? Entonces, mucho de lo que han visto aquí en las otras materias van a irlo metiéndose más, ¿sí? Entonces, la idea es que queden algunos conceptos súper claros y con eso, pues, puedan meterse en las otras cosas. Listo, entonces voy a tomar el print a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muchas gracias a todos. Entonces, nos veríamos mañana, recuerden, subir la exposición, la diapositiva, perdón, a la plataforma. Y pues nada, tengan buena noche. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Pasen bien, cuídense. Chao, chao. Gracias. Gracias, hasta Gracias. mañana. Hasta A ustedes, a mañana. ustedes. Chao, chao. Gracias, hasta Profe, hasta mañana. mañana. Buenas noches. Hasta mañana, hasta mañana.